Avui visita el plató de Grup Televisió Fernando de Rosa. Fernando de Rosa és un magistrat espanyol i polític del Partit Popular, president de l'Audiència Provincial de València des de 2015, secretari autonòmic de Justícia en la Generalitat Valenciana entre 2003 i 2007 i va ser també conseller de Justícia i Administracions Públiques entre 2007 i 2008, any que passà a ser vicepresident del Consell General del Poder Judicial, a proposta del Partit Popular. I es va mantenir en aquest lloc fins a 2014. En l'actualitat és senador del Partit Popular per València en el Senat a Madrid, del qual també és portaveu. Fernando de Rosa, bienvenido a Grup Televisión. Muchísimas gracias. Fernando, tu presencia aquí está un poco para explicar esa comparecencia que tuviste esta pasada semana, concretamente el jueves, en la cual exigiste al ministro de Justicia que defendiese los derechos constitucionales. ¿En qué basaste esa interpelación? Bueno, estamos viendo que durante estos meses que ha durado el estado de alarma hemos podido observar una creciente limitación de los derechos y las libertades de los ciudadanos, de los españoles. Algo que al principio pues, considerábamos que apoyar el estado de alarma era apoyar a lo que era la política sanitaria y para poder vencer la pandemia de la COVID-19, nos hemos percatado que el Gobierno ha ido utilizando decretos leyes a amparo del estado de alarma para ir restringiendo derechos de los españoles. Hay que recordar cuando el propio ministro de Interior, señor Marlaska, hablaba de la monitorización de las redes sociales. Ha habido otros ministros, como el de Universidades, que hablaba que había que intervenir las redes sociales. El ministro de Vivienda, el valenciano Ábalos, que habló de que se tenía que realizar una restricción de la propiedad de las viviendas, facilitando y posibilitando que hubiera cierta ocupación ilegal de las mismas, diciendo que podía ser desde un punto de vista social, lo cual nosotros consideramos que está vulnerando la Constitución, y así podríamos hacer un relato exhaustivo de los derechos que los españoles nos hemos visto limitados y que no tienen nada que ver con la salud pública y que podía, por ejemplo, que ver con la idea que tuvo el Gobierno de meter a Pablo Iglesias en el CNI. Es decir, ha habido restricciones de derechos aprovechando que todos los ciudadanos estábamos confinados y estábamos pues, con miedo a la pandemia, han aprovechado para restringir derechos y libertades. ¿Y por qué cree el Partido Popular que es absurdo mantener más de 2 meses el estado de alarma? Porque realmente el estado de alarma es una figura constitucional, pero que el propio artículo 116 de la Constitución viene a determinar que es un supuesto extraordinario, porque son extraordinarias las limitaciones de las libertades de los ciudadanos. Por eso, el Gobierno debería haber adoptado y utilizado, una vez ya el pico de la pandemia ya se ha superado, haber renunciado a la figura del estado de alarma para utilizar otros mecanismos que son mucho más efectivos, pero sin causar ese desgarro a las libertades de los individuos. Por un ejemplo, podemos estar utilizando la propia ley sanitaria, la ley de salud pública, o la Ley de Seguridad Nacional para establecer la limitación, por ejemplo, de deambular las personas que puedan tener algún tipo de problema sanitario. Pero aquellos que no tienen un problema sanitario, pues deben poder ya realizar una vida normal y, sobre todo, la actividad económica. No se puede estar restringiendo la actividad económica cuando ya vemos que el problema sanitario queda disminuido, porque va a provocar que la crisis económica sea creciente. Por su parte, el Partido Popular ofreció una alternativa a este estado de alarma con una batería de leyes que puedan suplir cada uno en su apartado
movilidad, sanidad. Haga un repaso Pues son 6 leyes que ya están, es decir, que están en nuestro ordenamiento jurídico y que pueden utilizarse de forma inmediata, que es, como decía, la Ley de Salud Pública, la Ley de Sanidad, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Seguridad Pública, juntamente al propio reglamento de la Organización Mundial de la Salud y la propia Declaración Europea de Derechos Fundamentales. Estas 6 normas permiten, porque así lo dice la ley, que por motivos de alarma sanitaria se pueden establecer una serie de restricción de movilidad a los ciudadanos, pero sin limitar, como ha hecho el Gobierno, la posibilidad de la libertad de expresión, la libertad de información o la libertad de ambulatoria, porque puede afectarse únicamente a aquellas personas que están en la enfermedad y por tanto tienen que estar pues, en sus casas o en centros sanitarios. El resto de los ciudadanos con test y utilizando mascarillas y utilizando métodos de prevención y precaución privada y pública, podríamos haber ya realizado una actividad normal. Es decir, la utilización de estos test masivos que, bueno, han sido tardíos, cuando se ha empezado, incluso no es ahora todavía suficiente los que están haciéndose, quizás haya retrasado esa incorporación a la nueva normalidad que nos anuncian. Claro, es que no tenemos nada más que repasar las declaraciones del ministro de Sanidad o del portavoz señor Fernando Simón, cuando en un primer momento dijeron que las mascarillas no hacían falta, que eran incluso, llegó a decirse que eran perjudiciales. Luego se consideró que para el transporte público hacía falta y eran obligatorias, y ahora acaban de decir que son obligatorias para realizarlas en lugares privados y en lugares públicos. Por tanto, yo creo y pensamos desde el Partido Popular que han ido realizando esos anuncios a medida que han podido distribuir mascarillas. Es decir, cuando no tenían mascarillas para distribuir a la población, decían que no hacía falta. Cuando no había test porque tardaron en conseguir el material sanitario suficiente, no solamente para los ciudadanos, sino que hemos visto los más de 50.000 sanitarios que han quedado infectados por la enfermedad, pues cuando no lo tenían decían que no hacía falta, siendo mentira, porque en otros países el empleo de mascarillas y el empleo de test ha determinado que la posibilidad de salir de la crisis sanitaria haya sido antes y sobre todo que la crisis económica sea inferior. Hay que mirar y hay que ver lo que ha ocurrido en Francia o en algún otro país como Austria, como Portugal o como Grecia, por decir países que tienen una sanidad más pues similar a la nuestra. Una de las críticas más feroces que estos días se está haciendo al planteamiento que ha hecho el Gobierno sobre la pandemia ha sido que han ido dando tumbos, es decir, que no se ha centrado en una política, es decir, ahora tema este que hemos estado tratando, mascarillas sí, mascarillas no. Al final, esta cosa lo que ha hecho es que la gente puede ser que acabe no creyendo lo que está diciendo el Gobierno y esto va en perjuicio de la responsabilidad del ciudadano. Realmente, el 14 de marzo, cuando el presidente del Gobierno compareció por primera vez y anunció que iba a aplicar el estado de alarma y un total cierre de lo que era la sociedad española, los ciudadanos españoles respondimos bajo el lema «Quédate en casa». Lo hicimos porque confiamos en que el Gobierno estaba actuando. Pero es que a partir de esa fecha hemos visto como los bandazos han restado credibilidad, como muy bien decía. Hay unos ejemplos. El tema del turismo. Pues el tema del turismo tanto el ministro Garzón como aquí la consellera Oltra han atacado al turismo. ¿Qué ha provocado? Que otros países europeos pues hayan sacado anuncios publicitarios diciendo que no hay que venir a España.
¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que el presidente del Gobierno el sábado pasado ha tenido que decir que España el 1 de julio va a abrirse para poder acoger a los turistas, pero aplicando una cuarentena de 15 días. ¿Qué turista va a venir a España en julio para estar 14 días confinado en su hotel o donde sea? Todos esos bandazos hacen y perjudican. También hemos visto estos bandazos, por ejemplo, en el tema económico. Cuando han dicho que no había que realizar rebajas a las tiendas, y luego dicen que sí que van a permitir las rebajas. Cuando dicen que se puede abrir en fase 1 los comercios y luego la Comunidad Valenciana no pasa la fase y todos se quedan pendientes de abrir los bares. ¿Qué ocurre con los bares? ¿Pueden realizar mesas fuera? ¿Con qué distancias? ¿Cuánta gente? Es decir, están realizando una política de desconcierto. Lo único que al final provoca que los ciudadanos, ya al no creerse los mensajes gubernamentales, vayan realizando las actuaciones por su propia cuenta. Y ahí es donde yo sí que quiero pedir a los ciudadanos que haya mucho sentido común. El sentido común que no tiene el Gobierno dando esos bandazos lo tenemos que tener nosotros. Uso de mascarillas, una higiene absoluta de manos y también pues las distancias de seguridad, etcétera. Correcto. Y ahora vamos a hablar de un tema que usted es magistrado y evidentemente lo sacó a relucir en la comparecencia, y es los insultos del vicepresidente Pablo Iglesias a los jueces y sobre todo a que se vulnere la ley de transparencia, quitando del portal cierta información para que no se conozcan los entresijos de algunos contratos. Esto lo puso usted en situación. Bueno, yo creo que una de las cuestiones más preocupantes de esta situación ha sido que el Gobierno ha intentado cegar dos vías de control. La primera vía que se ha intentado cegar es al propio Congreso y al propio Senado, que en un primer momento ni se admitían las preguntas y en un primer momento las comparecencias que hacía el Gobierno a los medios de comunicación estaban vetados, es decir, solamente se podían realizar a través de preguntas preseleccionadas por el secretario de Estado. Por lo tanto, ha existido esa pretensión de cegar cualquier tipo de información. La segunda método también de cegar el control ha sido confinando el Poder Judicial. Es que se suspendieron todos los plazos procesales, se han suspendido todos los plazos administrativos y se van a poner en marcha la justicia el 4 de junio. Por lo tanto, ha habido dificultad que se controlara judicialmente. Y eso añadido a que el propio vicepresidente Iglesias dijo que la justicia española únicamente actuaba cuando y era respetuosa con los corruptos, con los ricos, y que castigaba a las personas humildes y los que protestaban por los derechos de los demás. Eso hizo que el Poder Judicial realizara una nota de condena, porque no se puede poner en entredicho nunca al Poder Judicial, pero menos cuando el Poder Ejecutivo, el Poder Político, tiene un plus de poder debido al estado de alarma. Por lo tanto, yo creo que ha habido un déficit democrático. Pero la tercera cuestión que también se han dedicado es a cegar cualquier tipo de reclamación efectuada a través del portal de transparencia. Sabemos que el portal de transparencia es el método que tenemos los ciudadanos para saber los contratos que se realizan y todas las actuaciones. Eso es por ley. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha suspendido el portal de transparencia. Es que no sabemos ahora los contratos que ha realizado el Gobierno en la compra de material sanitario, no sabemos con quién se ha contratado, no sabemos qué empresas han intermediado, no sabemos por cuánto se han contratado y lo peor, que incluso en el Boletín Oficial del Estado han llegado a aparecer empresas adjudicatarias cuya razón social era desconocido. Eso lo hemos visto todos en el Boletín Oficial del Estado. Hoy en día, en la Comunidad Valenciana hay un contrato bajo sospecha, que son 31,5 millones de euros de compra de material sanitario a través de un empresario chino de Ontinyent,
en el que lo que eran las cláusulas del contrato se basaban en unos requisitos que no fueron aprobados hasta 11 días después de haberse hecho el contrato. Por tanto, una de dos: o se tenía información privilegiada de cómo se iba a realizar con posterioridad los requisitos del contrato y esta empresa lo conocía antes de que lo conociera cualquier tipo de otra empresa, o ha habido una falsedad documental. Por tanto, una de dos: o ha habido un delito presunto de información privilegiada o un delito presunto de determinar que los requisitos no estaban bien determinados, que era el fraude documental. Y eso se ha puesto en conocimiento de la Agencia Antifraude para que determine si esto es así y, por tanto, también a la Fiscalía. Y usted, como magistrado, de alguna manera lo que sí que reclama es una problemática que creó el gobierno, que ha dejado ir y que ahora va a acarrear muchos problemas, y es la de haber paralizado la justicia más de 80 días. Porque en el momento que se abra, ¿qué va a pasar? Es decir, allí habrán causas pendientes por todos los lados. Se va a producir un caos, Es decir, cuando, por ejemplo, los servicios de Hacienda no se han paralizado, han seguido cobrando impuestos, hemos tenido que estar pagando, pues los autónomos han pagado, aunque se han suspendido, pero han tenido que presentar sus hojas de pago. Los IBIs se han tenido también que ir realizando. Por tanto, la política fiscal en este país no se ha paralizado. En cambio, la política judicial van a haber más de 83 días sin poder realizarse ninguna actividad judicial. Ha habido también un confinamiento de la justicia, cuando debería el Ministerio y el Gobierno haber posibilitado que la justicia siguiera funcionando de forma telemática, de forma actuando, fomentando los métodos digitales, porque eso es lo que debería haberse efectuado. Es que solamente en la Comunidad Valenciana, con estos 2 meses de paralización, se han paralizado o se han dejado de presentar más de 20.000 asuntos, que contando lo que es a todo el territorio nacional, podemos superar los 400.000 asuntos que han dejado de presentarse. Eso no quita con los retrasos que ya venían de la Administración de Justicia, que habían juicios que estaban señalándose para el año 2023. Es decir, lo que han provocado es un tsunami en el ámbito de la Administración de Justicia, que o se adoptan medios, se refuerzan juzgados, por ejemplo en Alcira, por ejemplo en Carlet, por ejemplo en los municipios que están muy sobrecargados. Como no hagan un esfuerzo de triplicar plantillas, bueno, pues yo creo que va a haber ese caos y va a ser de muy difícil solucionar. Y ahora pues vamos a hablar un poquitín de la actualidad que está pasando últimamente. Estamos asistiendo en Madrid, sobre todo, a una lucha que no sabemos si es política o si es social o no sabemos qué, pero la calle Núñez de Balboa es un poco el epicentro de esta protesta. A partir de aquí, Vox parece ser que toma las riendas de la situación y saca las banderas a la calle. Es decir, ¿cree el Partido Popular que el tema de las banderas, de focalizar todo esta insignia que tiene que ser de los españoles, no tiene por qué ser solamente de un partido o de una tendencia política, hace daño a la ciudadanía, hace daño al país? Yo creo que la bandera española es la bandera de todos, la que nos une a todos. Por tanto, patrimonializarla a alguien supone excluir a alguien, y eso es lo que no podemos nosotros consentir. Vemos que en otros países, por ejemplo en Francia, cualquier protesta de cualquier partido, sindicato, movimiento, se hace bajo la bandera común, que es la bandera francesa.
Nosotros, por tanto, lo que no, yo desde luego, desde un punto de vista personal y desde el punto de vista partido, no creo que patrimonializar la bandera española sea una manera de protestar. Se puede protestar de la manera que sea, porque eso es libre, es una expresión de lo que es la libertad y los derechos de los ciudadanos, pero siempre en este momento manteniendo y asegurando pues cualquier medida de precaución. Aún no hemos salido de la crisis sanitaria y por tanto hay que tener mucho cuidado porque puede haber algún tipo de rebrote. Eso no quiere decir que si hay que protestar, se protesta. Se protesta porque yo soy el primero que considero que ha habido una restricción bastante anormal de los derechos y las libertades de los ciudadanos aprovechando una crisis sanitaria. Por eso pienso que las protestas que vendrán, sin duda vendrán, y sin duda a mí las protestas que más tristeza me dan son las que están en las colas de los comedores de caridad y en las colas de la gente que está pidiendo para poder comer. En la parroquia donde yo vivo se están dando 800 comidas diarias, cuando antes de la crisis nos llegaban a las 100, ¿no? Eso es lo que nos tiene que preocupar y tenemos que luchar ahora mucho y decir que esa crisis sanitaria que va a provocar una crisis económica tiene que estar en las mejores manos y creo que el gobierno socialista y comunista de Podemos no está adoptando las medidas oportunas para solventar una crisis económica. Pues si hay una cosa clara es que se empezó todos juntos. El Partido Popular apoyó durante 3 o 4 votaciones 5 estados de alarma, o 5 el estado de alarma. En la cuarta ya avisó, cuidado, pero en la quinta vale. Pero ya ha habido una rotura, ya parece ser que... Pero no tan solo del Partido Popular. Estamos asistiendo, por ejemplo, Compromís está retrayendo problemas de financiación, de los famosos 16.000 millones, la comparación de lo que percibimos los valencianos. Con lo cual, pues bueno, ya no hay una unidad y la unidad no existe tampoco cuando son capaces el mismo día de pactar con PNV y pactar con Bildu y los dos y decir lo contrario 2 veces seguidas. Con lo cual llegas a un momento que los que nos gusta un poco estar en la política dices, pues no sé lo que está pasando, pero bueno, ellos sabrán, ¿vale? Ellos sabrán. Pero al final esta es la realidad que nos toca vivir, ¿vale? La que nos toca pues asumir. Yo creo, Fernando, que usted desde la coherencia, desde la pausa en la palabra que tiene, quiero que manifieste pues un poco el posicionamiento, el sentir un poco de esta situación para despedir un poco ya la entrevista. Bueno, yo creo que es época de moderación, pero de moderación no quiere decir de sumisión y de silencio. Desde el Partido Popular, y yo mismo, desde un punto de vista moderado, hay que decir las cosas y hay que aportar soluciones al país. No se puede aprovechar la crisis sanitaria que ha producido la muerte de casi 30.000 españoles o más de 50.000 sanitarios o más de 300.000 infectados, para otra cosa diferente que es para curar. Hemos visto cómo el Gobierno negocia con aquellos que no condenan el terrorismo en el País Vasco, es decir, Bildu, la reforma laboral de todos los españoles. ¿Qué tiene que ver el estado de alarma para negociar unas medidas de carácter de la reforma laboral? Hemos visto cómo se ha aprovechado las medidas sanitarias, como decía, para darle un puesto a Pablo Iglesias dentro de los servicios secretos españoles. Por eso yo lo que creo que la política es moderación. La política es huir de la radicalidad, pero presentar a los ciudadanos propuestas para solucionar todo aquello que necesiten. Y el Partido Popular tiene propuestas económicas que ya han sacado a este país de 2 veces
junto con todo el esfuerzo de los ciudadanos, de graves crisis económicas. Y creo que es momento en que el Gobierno o reacciona y empieza a pactar con los grupos moderados, con el Partido Popular, que le ha ofrecido la mano para aprobar medidas económicas que sean beneficiosas para los ciudadanos, o el Gobierno reacciona o el Gobierno tiene que irse y dejar paso a otro partido que ya ha demostrado en 2 ocasiones que los ciudadanos pueden confiar en que solventan y solucionamos las crisis económicas. Pues muy bien, muchas gracias, Fernando de Rosa, senador del Partido Popular por Valencia. Gracias por haber acudido a la cita de Grup Televisión y gracias por ofrecer su opinión. Muchísimas gracias y quiero también agradeceros todo el esfuerzo que estáis realizando desde el grupo para informar a todos los ciudadanos en momentos muy complejos y muy complicados. Yo creo que si hay héroes también sanitarios, hay héroes pues de policía, héroes en la calle también, creo que los que estáis dando esa información, los que estáis facilitando la información a los ciudadanos, también estáis cumpliendo una heroicidad social. Gracias.